del otro lado de la línea a la doctora Emilia Gatto, especialista neuróloga médica, y vamos a aprovechar para que nos dé información sobre esto del mal de Parkinson, que hoy es el día. ¿Qué tal, Emilia? Miguel Sorraquín saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la comunicación. Bueno, y un poco arranquemos, si le parece, explicando qué es el mal del Parkinson, porque muchas personas deben conocer el nombre, pero no deben tener mucha idea de los detalles de esta enfermedad. Bien, inicialmente, la enfermedad de Parkinson clásicamente se conoce por lo que llamamos los especialistas las manifestaciones motoras de la enfermedad. ¿En qué consiste esto? En la presencia de temblor, en la presencia de lentitud, en la ejecución de los movimientos, en la presencia de rigidez al movilizar nuestros miembros y también en cierta inestabilidad en la postura. Ahora bien, esto solo no es lo que constituye a la enfermedad, sino que hay otros síntomas de los cuales se ha empezado a hacer mayor hincapié en los últimos años y que son aquellos síntomas llamados no motores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pueden presentarse asociados o precediendo por muchos años a estos síntomas motores, depresión, cambios en el ánimo, alteraciones en el olfato, alteraciones en el ritmo evacuatorio con constipación principalmente, y otras manifestaciones como alteración del olfato, que pueden preceder o acompañar a esta enfermedad. Y que eso es un poco en síntesis a lo que conocemos hoy como enfermedad de Parkinson. Doctora, buen día, Eduardo Solari, te saluda, ¿cómo estás? Días. Bien. Mucho gusto. La enfermedad supongo yo que tiene matices, ¿no es cierto?, de evolución y de gravedad según el paciente. Absolutamente, absolutamente. Esto es importante destacar porque, bueno, a lo mejor muchas personas se sienten identificados con un modelo de enfermedad de Parkinson y en realidad la verdad es que pueden haber muchos matices. Primero, tener en cuenta que no hay una unidad uniforme en cuanto a la edad de inicio de los síntomas, que puede presentarse en cualquier edad, siendo obviamente mucho más prevalentes en la quinta, sexta década de la vida. Pero también pueden presentarse con manifestaciones que exacerben los síntomas del temblor, por ejemplo. En otros pacientes se presenta más como un cuadro de mayor rigidez. En otros pacientes los síntomas anímicos también pueden ser más prevalentes sobre los síntomas motores, pero en líneas generales el concepto que uno tiene que tener es que existe un gran espectro de cuadros clínicos y de manifestaciones clínicas que hacen que esta enfermedad pueda manifestarse de forma muy diferente en distintos individuos, así también como la evolución. En algunos puede tener una evolución un poquito más rápida, en otros puede tener una evolución más lenta. Esto es importante a destacarlo. ¿Y afecta a una proporción de la población importante esta enfermedad? A ver, en nuestro país no tenemos estadísticas de todo el país. Recientemente el grupo del Hospital Italiano ha publicado un estudio de prevalencia en una población cautiva, pero se dice que aproximadamente la prevalencia de esta enfermedad oscila alrededor del 4.5% en la población. Es importante. Siendo a nivel mundial, siendo por supuesto mucho más prevalente en individuos de mayores de 60 años. Tengamos en cuenta que en la medida en que la expectativa de vida de la población se ha incrementado, obviamente el número de casos también va a incrementarse. Claro. Y en cuanto a la medicación, que tenemos entendido que se ha avanzado mucho últimamente con el tema. Sí, en realidad hay varios objetivos que se han logrado, digamos. Si bien no tenemos tratamientos curativos respecto de la enfermedad, es importante destacar que hay muchos tratamientos de tipo sintomático que han contribuido a mejorar la calidad de vida de los pacientes y también su expectativa de vida.
También es importante destacar que no es solo el abordaje desde la medicación, desde un comprimido, sino que hay también técnicas quirúrgicas que han mejorado la calidad de vida de estos pacientes, y además tener el concepto de un abordaje multidisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Tener en cuenta aspectos, digamos, de actividad de la vida diaria, tener en cuenta la actividad física, tener en cuenta también algunos aspectos de la alimentación. Todo ello contribuye directa o indirectamente a una mejor calidad de vida de los pacientes. ¿La actividad física estos pacientes tienen que limitarla o al contrario, doctora? No, todo lo contrario. De no mediar limitantes cardiológicas o de otro tipo, lo interesante es propender a que estos pacientes mantengan una actividad física importante, teniendo en cuenta, y es, digamos, vale la pena destacarlo, que actividades como el bailar tango ha sido claramente demostrado de ser de utilidad, sobre todo en mejorar la calidad de vida de los pacientes. El tango, el realizar tai chi, las caminatas, todo esto mejora sustancialmente, sobre todo, no tanto las escalas motoras como sí la calidad de vida de los pacientes. En algún lugar de internet encontré una información que no sé qué asidero tiene y se lo consulto, doctora. Que el cigarrillo neutraliza en alguna medida los efectos del Parkinson. ¿Es cierto? A ver, es cierto a medias. Lo importante es esto: hay algunos aspectos de estilo de calidad de vida que pueden influir en el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y se ha visto que los consumidores de café o alguna población tabaquista puede tener menos riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson que otros. Entonces, pero debe haber cierta condición genética particular de ese individuo para que el tabaco le produzca un efecto, llamémosle, protector. O sea que no es generalizado a todos. Respecto del café o de las bebidas que contienen cafeína, lo que sí se sabe es que actúan sobre determinados neurotransmisores, mejorando o facilitando la transmisión dopaminérgica, que es la que se está afectando en esta enfermedad. ¿Y cuáles son las causas que inciden para que alguien tenga mal de Parkinson? Bueno, en realidad, a ver, no hay una causa definida, pero sí lo que se sabe es que el factor genético es el factor más importante en el desarrollo de esta enfermedad. Pero no es el único, sino que también hay factores ambientales y lo que se llaman también factores epigenéticos que pueden influir en el desarrollo de esta enfermedad. ¿Por qué digo lo de la genética? Hay algunas alteraciones genéticas que se asocian directamente al desarrollo de esta enfermedad, varias, de distintas formas de herencia. Pero hay otras que, sin ser causales de enfermedad, pueden favorecer o generar el terreno predisponente para que, sumado a otros factores ambientales, etcétera, puedan permitir el desarrollo de la enfermedad. O sea que la base clara de la enfermedad hay un factor genético, pero además hay factores ambientales que pueden influir para su desarrollo. Ahora, el momento de diagnóstico de la enfermedad no necesariamente es el mismo desde el cual el paciente la padece, ¿no es así? No, claro, esto es correcta su apreciación, porque en realidad por ahora no contamos con un marcador biológico, es decir, un test, un análisis de sangre o un test específico que en el 100% de los casos nos pueda decir, bueno, usted padece o yo padezco Parkinson. Entonces el diagnóstico lo hacemos a partir de las manifestaciones clínicas. ¿Y cuándo son las manifestaciones clínicas? Cuando aparecen los síntomas motores, esto que yo hablaba del temblor, la bradicinesia, que es la lentitud, la rigidez o la inestabilidad postural.
pero muchos años antes ya ha comenzado a incidir a nivel cerebral, a comenzar la degeneración que se produce. Entonces, por ejemplo, hay depresión que puede preceder 20 años al desarrollo de los síntomas motores. En ese caso, ¿yo puedo diagnosticar tempranamente un Parkinson? Es difícil, pero la ciencia y los distintos elementos o instrumentos con los que contamos hoy están tendiendo a poder identificar la etapa más temprana de inicio de síntomas, aún cuando no se manifiesten los síntomas motores. No sé si esto resulta claro. Sí, ahora, la persona que se le describen síntomas más joven que otra, digamos, sí, ¿está en desventaja? ¿La evolución es de más gravedad? No, en general no. A ver, en el paciente joven o de inicio juvenil, los síntomas suelen ser de una evolución mucho más lenta, tal vez más benigna en cuanto a la respuesta terapéutica. Tal vez lo que sí va a tener el joven son tempranamente lo que llaman las fluctuaciones motoras, es decir, la aparición de algunas complicaciones vinculadas en parte a la evolución de la enfermedad y en parte a los tratamientos que se le administran. Pero en general, el individuo que comienza en etapas más tempranas o en edades más tempranas de la vida tiene una evolución más lenta, más benigna del cuadro. En aquellos que comienzan en edades más avanzadas, los cuadros tienden a tener a lo mejor un mayor compromiso de algunos aspectos cognitivos, más que en el individuo joven. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Me quedaron preguntas, nos quedaron algunas inquietudes, pero vamos a esperar al próximo día del mal del Parkinson para hacérselas. La vamos a convocar nuevamente. Órdenes y muchas gracias por el llamado. No, muy clara todas las explicaciones, muchísimas gracias. Bueno, adiós. Hablamos con la doctora Emilia Gató, neuróloga médica, sobre el mal del Parkinson.